Hace ya, ahora en mayo ha hecho un año que salimos de aquí de Alcalá para comenzar la obra en el Aljarafe, y para todos los que todavía no nos habéis visitado, os animaría a que un día pudierais estar allí con nosotros, porque el Señor está haciendo grandes cosas allí en el Aljarafe. Somos ya un grupo de entre 70 80 personas, gente del pueblo que va apareciendo, que va llegando, gente que llevaba descolgada desde hace mucho tiempo sin iglesia. El Señor está trabajando allí, está transformando corazones, así que el Aljarafe es una parte más de Oleum aquí en Alcalá, es una habitación más, así que sentiros parte de todo lo que el Señor está haciendo allí, y os mando saludos de liderazgo de allí, bueno, Fran y Miriam les veis más por aquí, y tal vez a Josep y a Marta pues no vienen tanto, ¿no? Pero nos acordamos mucho de ustedes. Hoy nos sentíamos un poquito raros, un poquito extraños viniendo otra vez aquí hasta Alcalá, pero me alegra ver que hay muchas caras, hay algunas caras que no conozco, y eso es señal que el Señor también se está moviendo aquí en Alcalá y está trayendo gente aquí a su iglesia. Así que, bueno, habéis visto que, bueno, hace tiempo que no me veis, pero que vengo bien peinadito, vengo bien afeitado. Y es que cada vez que me toca predicar, pues Sara me obliga a pasar por la peluquería, básicamente. Entonces siempre está presionando ahí a Juanjo para que me mande a predicar. Y bueno, la verdad es que hoy voy a hacer una predicación que preparé y ya prediqué en Espartinas, porque la idea es que lo que se predica en Espartinas también se predique aquí en Alcalá y viceversa, por eso hoy Juanjo está allí. Y bueno, la preparé durante la feria de Sevilla en abril, ¿no? Y en aquel momento también pasé por la peluquería, como no iba a ser otra, y normalmente yo tengo un peluquero que es amigo mío, se llama David, tiene una peluquería, pero cuando él la tiene en Sevilla, yo vivo en Espartinas, entonces hay veces que no me da la vida para ir hasta allí, ¿no? Y entonces tengo que buscarme una peluquería alternativa, y en aquel momento busqué una peluquería en la que el peluquero pues era bastante joven. Y bueno, pues yo fui allí y me senté, y le acompañaba una chica y estaban hablando de sus cosas mientras él me cortaba el pelo. Y yo estaba pensando el tema de la feria en aquella época y decía, bueno, yo en la feria he estado, pero hace muchísimos años. Y no sé por qué, a mí la feria no me llama mucho, pero el tema de la cena del pescadito, esta que se hace, ¿no? No sé si es por el pescado o por qué, pero me resultaba atractivo reunirme con unos amigos y bueno, poder disfrutar de esa cena del pescadito. Entonces estaban hablando el peluquero con su amiga y le decía, oye, ¿tú cuándo vas a ir a la feria? Y él decía, pues mira, estoy pensando en ir el día del pescadito. Y la muchacha se le quedó mirando y dice, pero bueno, ¿tú que eres un viejo? Dice tú que ni que tuvieras 40 años. Entonces yo me miraba en el espejo como diciendo, me miraba. Bueno, siguieron con sus conversaciones, ¿no? Y ella decía, estoy deseando que llegue el verano para tirarme en el sofá y no hacer nada. Y yo me miraba y decía, ¿cuánto tiempo hace que yo no hago eso, no? Y definitivamente estaba allí y me sentía lo que se dice ahora un viejoven, ¿no? Creo que soy joven, pero ya soy viejo, ¿no? Y empezaron a hablar de la Isla de las Tentaciones, ¿no? Ese programa que estoy seguro que muchos de vosotros no sabéis ni lo que es. Empezaron a hablar de la Isla de las Tentaciones, ¿no? Entonces decía, ¿has visto el último capítulo? Y yo pensaba, para mí no he visto ni el primero como para ver el último, ¿no? Pero ellos hablaban entusiasmados de ese programa de la Isla de las Tentaciones. No voy a mentir, no es que no lo conozca, pero es verdad que nunca lo había visto, ¿no? Y para los que no habéis visto la Isla de las Tentaciones nunca, como me pasaba a mí, lo busqué en la Wikipedia, realmente de qué trataba el programa, ¿no? Y el programa trata de unas parejas, de 5 parejas, para ser más exactos, que se van a una isla
a una isla desierta con un grupo de solteros y un grupo de solteras. Básicamente van a la isla para ser tentados. O sea que hay algo muy educativo, ¿no? La tentación es aquello que te induce a un deseo o a satisfacer algún tipo de apetito. Así que esa serie de parejas van a ir para explorar la vulnerabilidad de sus parejas ante los deseos más carnales, eso sí. Para los cristianos, la tentación no es otra cosa que la antesala del pecado. Y es importante que la conozcamos y que aprendamos a combatirla, para no caer en el pecado. Así que lo vamos a hacer hoy estudiando no la isla de las tentaciones, sino el desierto de las tentaciones. Ese pasaje en el que Jesús es tentado en el desierto. Así que voy a pedir que me acompañéis a Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, apenas acababa de comenzar su ministerio en la tierra, o al menos es lo que leemos en las Escrituras. Es especialmente curioso que fue justo después de que fuera bautizado por Juan el Bautista, de que los cielos se abrieran y el Espíritu descendiera sobre él, y después de ahí fuera guiado al desierto. La tentación llega especialmente a tu vida después de tu conversión. Cuando has dado un paso al frente y entiendes lo que Dios hizo por ti y tomas conciencia de lo que es el pecado, es cuando comienzas a tener una lucha intensa contra él. Vivimos en una sociedad en la que la satisfacción propia está a la orden del día. Y es verdad que tu conciencia te dice que algunas cosas no están bien. Tenemos esta imagen de los dibujos animados de un ángel y un diablo, ¿no? Que te anima a hacer ciertas cosas, ¿no? Moralmente y socialmente hay cosas que no están bien vistas y tu conciencia se remueve con algunas de ellas. Pero solo cuando has entendido el Evangelio es cuando tomas conciencia de lo que es el pecado. Y es cuando la tentación se hace una verdadera lucha en tu vida. Y es que nadie dijo que cuando te volvieras a Dios las cosas fueran a ser más fáciles. Probablemente sea todo lo contrario. Porque a pesar de todo seguimos siendo hombres pecadores, solo que ahora sabemos y entendemos lo que es el pecado y cuáles son sus consecuencias.
Y es que el mismo Jesús, siendo hombre, tuvo que luchar con la tentación del pecado. Pero la buena noticia es que hemos sido libres de las ataduras y de las cadenas del pecado a través del sacrificio precioso, redentor del Cordero de Dios. La mala noticia es que la lucha contra el pecado se hace más severa y más dura en tu vida. Así que somos llamados a vivir una vida de santidad. Pero, ¿de dónde viene la tentación? ¿Y por qué Dios permite que seamos tentados? No sé si te has hecho alguna vez estas preguntas, pero vamos a intentar resolverlo a la luz de la palabra. Vamos a leer Génesis, capítulo 3, versículo 1. Iremos saltando por algunos versículos. Génesis 3:1 dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La tentación, inequívocamente, viene de la serpiente, viene de Satanás. El mismo que tentó a Adán y a Eva en el huerto del Edén en forma de serpiente, es el mismo que tentó a Job, o es el mismo que tentó a Jesús en el desierto. El enemigo quiere destruir todo lo que Dios ha creado. Lo hizo con el primer hombre y lo va a hacer contigo, que eres un nuevo hombre y has sido transformado por Dios. Así que somos el blanco perfecto para Él. Vidas que están siendo transformadas, que están siendo restauradas por el Espíritu de Dios, que deben ser destruidas para traer muerte. Dice la palabra en Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir, pero mi propósito es darle una vida plena y abundante. El ladrón viene a robarte el gozo, viene a robarte la paz, viene a robarte la vida, y lo intentará de cualquier manera hasta el final de tus días en esta vida. Cada vez que tenga una oportunidad, lo va a intentar. Tenlo claro. Su propósito no es otro que matar y destruir. Pero gracias a Dios, Jesús vino para darnos una vida plena y abundante. Pero una cosa tenemos que tener clara también. Dice en el texto que hemos leído de Mateo al principio, que el Espíritu de Dios fue el que guió a Jesús al desierto. La tentación no viene de parte de Dios, pero sí es permitida por Él. La tentación vino de la serpiente, pero Dios fue quien creó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sabía que en algún momento el hombre podría ser tentado de comer de ese fruto. También pidió permiso a Dios, el enemigo, para atacar a Job, o para zarandear a los discípulos como si fueran trigo. Pero si nos ama, ¿por qué lo permite? Como dice Juanjo, esta es una de las cosas que él apuntará en su libreta para preguntarle al Señor cuando se encuentre cara a cara con Él. Pero lo que está claro es que la prueba y la tentación forman parte de la vida de un creyente. ¿Y qué es lo que aprendemos de la prueba y de la tentación? Lo primero es que nos enseña a conocer nuestro corazón. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios 13, 5.
Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado, han suspendido el examen de la fe genuina. Corintios nos anima a examinarnos a nosotros mismos. Cuando somos tentados, podemos conocer dónde están nuestros puntos débiles y trabajar en ellos. No todo el mundo es tentado por igual. Todos tenemos debilidades, pero suelen ser diferentes. Cada uno tenemos nuestras luchas y nuestras batallas. La única manera de crecer es luchar contra nuestros miedos, inseguridades y tentaciones. Y no te voy a descubrir hoy dónde están tus flaquezas, dónde están tus debilidades, porque tú lo sabes a la perfección. Y seguro que en esas debilidades y en esas flaquezas es donde más eres tentado por el enemigo. Por eso es importante que te examines cada vez que te tienes que enfrentar al pecado para que esto no ocurra. La segunda cosa es para poder ayudar a otros. Qué bonito esto. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Segunda de Corintios 1, versículos del 3 al 5. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasan por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando pasamos por la tentación, cuando pasamos por la prueba, aprendemos a combatirla y aprendemos de los errores. ¿Para qué? Para enseñar a otros y ser de consuelo. Así como Dios es nuestro consolador, nosotros debemos ser de consuelo para muchos. No hay nadie que pueda ayudar a otra persona que está pasando por un cáncer como otra persona que ya ha pasado por ello. Esa enfermedad que no solo afecta a tu salud, sino que remueve todos los estamentos de tu vida, incluso de tu familia. No hay nadie que lo pueda atender mejor que una persona que ya ha sufrido y ha pasado por ello. Y es que somos probados en la tentación para poder consolar a otros. La tercera cosa, la tentación nos ayuda a aprender a depender de Dios. Nuestra ayuda y nuestro refugio es el Señor en tiempos de tempestad. Cuando estamos siendo tentados, necesitamos de nuestro Dios para poder salir adelante. Si intentamos vencer con nuestras propias fuerzas, tropezaremos una vez y otra vez sobre la misma piedra. Por eso cuando el enemigo está cerca de nosotros, nos debemos aferrar a nuestro Dios. Y nuestra dependencia, entonces, se hace palpable y evidente en nuestras vidas. Pero ¿cuándo te tienta el enemigo? ¿Y cómo lo hace? Este texto nos da muchas claves, este texto de Mateo. Podemos ver que Satanás aprovecha la necesidad que tenía Jesús para tentarle. Si leemos el versículo número 4, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Después tuvo mucha hambre. Después de 40 días de ayuno, yo no sé tú,
pero yo me comería las mismas piedras. Ya con 2 días de ayuno ya estaría con un hambre atroz, ¿no? Seguramente Jesús, que tenía naturaleza de hombre, después de ayunar tantos días, también, como dice la palabra, tenía mucha hambre. Y el enemigo quería aprovechar eso para tentarle, para que usara su poder en beneficio propio. La Sociedad Española de Inmunología dice que cuando tenemos alterado el sistema inmunitario, tenemos las defensas bajas, ¿vale? Esto es que tenemos las defensas bajas para los que no somos doctos de la materia. Sufrimos de infecciones frecuentes, respiratorias, por hongos, cansancio, falta de sueño, palidez, apatía, etcétera, etcétera, etcétera. El diablo aprovecha cuando tus defensas están bajas. Aprovecha cuando te encuentras en momentos de debilidad. En momentos en los que tu vida espiritual es baja. Y lo usa para atacarte. Entonces es cuando eres más propenso a caer en la tentación y a sucumbir al pecado. Aquel padre que hace lo que sea por llevar un trozo de pan a la casa de sus hijos, después de tirarse meses, incluso años, sin un trabajo, cae en la tentación de salir a robar o de traficar con droga para poder llevar sustento a su familia. Aquel matrimonio, después de meses de peleas continuas, finalmente acaba en una infidelidad por alguna de las dos partes. Aquella persona que deja de orar y deja de tener una relación íntima con el Padre, acaba cayendo irremediablemente en las garras del pecado. El diablo usará tu debilidad para tentarte. Tienes que estar preparado. Porque el diablo no es tonto. Él lo hace con mucha astucia. Muchas veces te engaña con mentiras. Dice en el versículo 9, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Mentira. Es una sucia mentira del enemigo. Pero a veces lo hace con medias verdades, que es aún peor. Podemos ver como en este pasaje que hasta usa las Escrituras para intentar tentar a Jesús. Vamos a leer Salmo 91, versículos del 11 al 12. Salmo 91, versículos del 11 al 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Te suena? Si volvemos al pasaje que estábamos estudiando, versículo 5, después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Fijaros la astucia del enemigo. Intenta persuadir a Jesús con una media verdad.
Porque cierto es lo que dice la Escritura, pero no es una verdad completa. Es algo sacado de contexto. Y ya sabemos que las medias verdades son verdaderas mentiras. Este es un refrán que me he inventado yo, creo. Pero apuntarlo. Jesús tiene que rebatirle y decirle: no debes tentar al Señor tu Dios. Es cierto lo que dices, pero también las Escrituras dicen: no debes de tentar al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces en mi juventud me han querido tildar casi de satánico por mi forma de vestir o por escuchar música rock? ¿Cuántas mujeres han sido puestas a disciplina en las iglesias por llegar a las reuniones con pantalones vaqueros? ¿Cuánto daño no ha hecho el Evangelio de la prosperidad? Y es que los ataques de Satanás, a veces, como ocurre en este texto, se disfraza de enseñanza bíblica. Cuidado. Porque cuando viene la tentación a tu vida, tal vez pienses: bueno, ya está, no pasa nada porque caiga una vez más. Dios en su inmensa gracia me va a perdonar. Eso es una mentira. Eso es una sucia mentira del enemigo. Porque tú estás llamado a vivir una vida de santidad. Y tal vez puedas pensar que el diablo solo se encuentra en cosas como la adivinación, la brujería, el satanismo, el rock. Pero él está presente en otras cosas más sutiles, como el consumismo desmesurado que hacemos todas las Navidades, por ejemplo. Así que mucho cuidado con el enemigo, porque él es muy astuto. Habréis dicho: vaya lo que ha venido a hablar aquí el Chema. Solo noticias complicadas y difíciles, ¿no? Pero este texto nos enseña también cómo podemos combatir a la tentación. Tenemos mucho que aprender de Jesús aquí. De este pasaje podemos aprender que cada vez que Jesús es tentado, usa la palabra de Dios para rebatir a Satanás. Y dice el versículo 3: en este tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no. Las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante es leer la palabra. Qué importante, hermanos, es escudriñar las Escrituras. Qué importante es incluso memorizar la palabra. Una de las cosas que me enseñaron cuando yo era nuevo en la fe fue a memorizar versículos. Y yo llevaba en mi bolsillo unas hojitas enganchadas con unas anillas con versículos. Y cuando tenía que, en aquella época no tenía coche y cogía el metro ahí en Madrid y me tiraba horas y horas en el metro, iba memorizando versículos. Aún hoy no los he olvidado. El otro día una persona en la casa de vida nos comentaba que había sido tentada
no os voy a contar en qué, pero cuando estaba siendo tentada, la palabra de Dios le venía a la cabeza. La palabra de Dios venía a su mente. Cuando tú estudias la palabra, cuando tú la lees cada día, entonces el Señor, en momentos de tentación, te va a hablar a través de ella. Pero es necesario que te acerques. Es necesario que apartes tiempo en tu vida para leer la palabra de Dios y exprimirla. Es importante que nuestras defensas estén altas, que no nos nutramos de las Escrituras, para que podamos contraatacar los ataques del enemigo, como hacía Jesús. ¿Me podéis acompañar a Hebreos, capítulo 4, versículo 12? Hebreos 4, 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en este mundo que te describa mejor que la palabra de Dios. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso cuando somos tentados encontramos refugio en ella. Por eso cuando somos llamados al pecado podemos librarnos a través de su palabra. Por eso cuando el enemigo nos ataca, sacamos esa espada que es más cortante que cualquier hoja de dos filos, como hizo Jesús, y le damos una estocada al enemigo. Y la tercera cosa que aprendemos de Jesús en este texto es que resistía con determinación, sin titubear. Y es importante que lo hagamos nosotros también con esa determinación. Que no dudemos, porque nuestra fe está puesta en Jesús y en su palabra. No debemos de temer nada. Cuando nos encontramos en momentos de tentación, tenemos que ser firmes. Dicen los versículos 8, 9 y 10. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás. Determinación. Vete de aquí, Satanás. Porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Fuera de aquí, Satanás. Porque la palabra de Dios dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Fuera de aquí, Satanás. Porque el Señor dice que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. Fuera de aquí, Satanás. Porque solo en Dios puedo vivir confiado. Cuando eres tentado, tienes que ir con determinación, sin dudar, acompañado de la palabra. Vamos a irnos al Génesis, capítulo 39, versículos del 6 al 12. Aquí vamos a aprender de un gran hombre de Dios, que era José. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales.
ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Ayer releía este texto y este versículo me recordaba algo. Él no me ha negado nada con excepción de usted. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? El Señor no le negó a nada a Adán en el Edén, a excepción de una cosa, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero lo enfrentaron de manera diferente. Adán y José lo enfrentaron de manera diferente. Porque dice el versículo 10, día tras día ella perseguía, presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. ¿Qué hizo José cuando la tentación llamó a su puerta? Salir corriendo. Una retirada a tiempo es una victoria. Qué importante es huir de la tentación para no caer. Huir de la tentación para no caer en las garras del pecado. Una persona que tiene problemas con el alcohol y en su trabajo los compañeros cada viernes quedan para salir a tomar una copa. Él no puede estar ahí. Él tiene que huir, tiene que salir despavorido de la tentación. Él va a ser tentado en esa situación. Y como he dicho antes, no todos pasamos las mismas pruebas. No todos somos tentados en lo mismo. Pero tú te conoces mejor que nadie. Huye de esas situaciones antes de que el pecado se haga irresistible para ti. Para ti, que tienes problemas de refrenar tu lengua y te encuentras en una conversación donde se están criticando a otras personas, huye. Sal de ahí antes de que seas tentado y caigas en las garras del pecado. Y por último, el Señor también nos deja la oración. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo 6, cómo debíamos de orar. La oración modelo, el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro termina diciendo, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuando te sientas tentado, tienes que orar y cubrirte con el escudo de la fe. Porque solo con la ayuda del Señor conseguiremos salir vencedores. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Cuando vivimos una vida de oración, vivimos una vida de dependencia del Padre. No sabemos dar un paso adelante sin consultarlo con Él. Cuanto más cuando te encuentras en una batalla, que si intentas librar tú solo, probablemente te lleve a una derrota. Emplea todas las armas que Dios pone a tu alcance
para no caer en el pecado. No permitas que eso ocurra.